es importante. Si nosotros sabemos modelar bien los datos, vamos a estar manejando correctamente los tipos. Igualmente ahora ya voy a pasar a mostrar. A ver. No, 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 para nada. Por eso les digo, estamos. Si vamos al cómo tendría que ser, perfecto. Metemos autenticación, JSON Web Token o Session, un montón de cosas que no vimos. No, 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 no. Sí, pero ahora trata Entendí de, de la misma manera. Sí, sí, está perfecto. Por eso, pero ustedes tienen que entender el contexto, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a lo secuencial. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos todo el uno, el paso 2, el paso 3, ¿sí? Para poder hacer algo. Y realmente no es así, ¿sí? Podemos nosotros decir, ¿está bien hecho? Bueno, eso ya es una cuestión aparte, pero el del poder hacer, podemos hacer, no tenemos ninguna restricción para eso, ¿sí? Entonces quedémonos con eso, porque después del qué al cómo, ¿sí? Nosotros tenemos que saber diferir lo que nos está pidiendo la consigna con lo que, bueno, realmente tendría que ser. Si vamos al caso, tendríamos que antes de tocar el base de datos o tendríamos que estar dándolo paralelamente como una materia. Bien, pero posicionémonos, contextualicemos todo. Estamos en un curso donde estamos haciendo en poco tiempo una aplicación integral. Entonces yo, sí, por eso yo les voy a dejar, por eso le digo, yo contemplando todo eso, le voy a pedir dos cosas nomás. Una vista para que ustedes me consuman los datos y muestren, modifiquen, digamos, el DOM, y otra vista para cargar los datos, nada más. Después cuestiones de administración y demás, porque a mí, ¿qué me interesa que ustedes aprendan? Aprendan a codificar, digamos, del lado del front y codificar algo del lado del backend. ¿Bien? Ese es el objetivo. Después ustedes podrán decir, no, pero esto no se hace así, pero esto no se hace así. Bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí? Ustedes ahora ya saben. Me interesa que ustedes vean las diferentes partes porque esto les va a dar la noción de lo que es algo integral. ¿Bien? Después ustedes lo van a ir mejorando. De hecho, esto ustedes lo van a tomar para el tramo que viene y ustedes mismos lo van a mejorar. Le van a agregar autenticación, otros modelos, van a relacionar entidades y así sucesivamente. ¿Bien? Pero básicamente es eso, ¿sí? Porque yo quiero que ustedes consoliden lo que están haciendo, pero eso les demora tiempo. Entonces, ¿cómo metemos autenticación en todo esto? ¿Bien? O rol, identidad. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Para, a ver, en resumida cuenta y a grosso modo, sería una vista de lo Home, que va un a ser home. el home, Muest- que sí, eso y lo con vamos otro, a ir modificando el DOM con los datos que cargamos a la base de datos y con el créense un formulario. admin, por ejemplo, un admin, una vista admin, y creen, porque a mí me interesa que ustedes vayan interactuando con la base de datos, ¿no? Y con una respuesta que te dirija al home, digamos. ¿Bien? Claro, claro. Después yo había Entonces, leído ahí sencillo. que pedía un archivo punto env, que eso no lo Sí, vimos. sí lo vimos, acá lo estás viendo. Ah, no, perdón. Ah, perdón, perdón, perdón. A ver. No, 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 no. Acá yo hoy les muestro todo lo que ustedes van a hacer. Sí, por eso les digo, vengo a transmitirles tranquilidad para que ustedes, ahí ya les muestro. última consulta, ¿el manejo de información va a ser con SQL? Sí, porque va a ser una única tabla, digamos. De hecho, ya también les muestro cómo se crea. Eh, sí, espérenme un segundito que. No, acá, práctica express, acá está. Ah, mandé a cualquier lado, con razón.
¿Ustedes están viendo mi pantalla? Aún no, profe. Todavía no. Ah, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Profe, Listo. aprovecho y le hago una consultita. Sí, no, no se preocupen que recién arranca la clase y toda la consulta que quieran, háganla sin problema, ¿eh? Así Yo, por que, ejemplo, bueno, yo vengo repasando los videos anteriores, pero aún no llegué a la parte para ver no terminé de mirar los videos, vamos a decir, ujú. para ver el ejercicio en sí que hay que hacer. Eso tengo que rendir primero el práctico para que me Sí, libere eso. te va a pedir que hagas eso eh, para poder pasar al examen integrador, Ok, porque es correlativo, digamos, por eso. ok, ok, ok. Pero Sí, yo, lo que sí de vuelta, acá yo les paso de vuelta el enlace por si alguien no tiene, git remote-v. Este es el enlace de GitHub donde ustedes se pueden clonar el repositorio y demás. ¿Cuál es la idea? Yo les voy a dejar ya, bueno, de hecho vamos a repasarlo, ¿sí? Ustedes se clonen ese proyecto y cómo hacen para reutilizar lo que yo les voy a dejar hoy. Al finalizar la clase hagan esto, ¿eh? No ahora. Em, Van a ingresar, por ejemplo, voy a borrar esto. A ver si me deja borrar, sí. Entonces vamos a dar cuenta que esta es la PC de ustedes, ¿no? PC de alumno. Fíjense, ya van a tener casi un alto porcentaje hecho ya del final. Bueno, se van a clonar, como siempre. Git clone, el enlace del repo del profe. Bueno, esto le deja esta carpetita, ¿no? Entonces, acá lo que ustedes van a hacer es eliminar mi repositorio de Git, ¿no es cierto? Y lo que van a hacer es, ¿sí?, abrir y generar el repositorio de ustedes. ¿Sí? Esto en caso de que ustedes, si no, perdón, no es npm, git init, ¿bien? En este caso, yo, fíjense, no tengo ningún repositorio, ya eliminamos el que yo tenía. Y ahora ustedes pueden crear el suyo, ¿bien? Y esto lo conectan con el repositorio de ustedes de GitHub. Y acaban haciendo ya las modificaciones sobre los archivos que yo les voy dejando, ¿bien? Van a adaptar el modelo de publicación a lo que ustedes realmente requieran. Van a adaptar las vistas a lo que yo les pido. Fíjense, acá tenemos un home y vamos a cambiar esto por lo que realmente tiene que mostrar, que son los posteos. Y acá vamos a tener otra vista que es, por ejemplo, admin.ejs. ¿Eh? Y con estos dos ya resuelven todo. Y lo mismo, un archivo también para cada uno de los posteos, ¿no? Así que después vamos a hacer los controladores para cada uno, ¿sí? New post, get post. Y después lo que sí vamos a ver, la parte, bueno, variable de entorno, que es cierto, ahora que estoy viendo, sé que, pero es un concepto súper, súper cortito. Es una línea de configuración y después un archivo que se crea acá. Y nada más. Bueno, arrancamos entonces. ¿Tiene alguna otra consulta antes de que empiece? Sí, lo de configurar el helmet, y eso tampoco lo habíamos visto Tienen acá. que terminar los cuestionarios de cada unidad para poder pasar al integrador y poder visualizar la consigna. ¿Bien? ¿Estamos? ahí, ¿Alguna otra consulta? Si no, arranco. ¿Estamos, profe? Para lo que es modificar todo el Ana. clon, solo se Bueno, necesitaba esos dos, ¿no? bien. Esto lo voy cerrando. Hola, ¿se escucha? Lo voy a dejar acá. Mm, Vamos a repasar si tenemos lo mismo. Si no tenemos lo mismo, lo subo. Bien.
Lo último que teníamos era modelo de ruta de controladores de publicaciones. Creo, no, esto no es. Acá. Vamos a ver. Ventilación, no. Repositorios. Acá está. Práctica Express. Este. Es 3 días. Bien, conexión, base de datos, fetch. Bien. Vamos a ver si está lo mismo aquí. Log. ¿Está? Bueno, está bien, tenemos lo mismo. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, yo les dejo ya prácticamente el servidor, como les digo, listo para que ustedes lo implementen y empiecen a trabajar con él, ¿no? Ahora sí que ya está funcionando lo que es SAM, ¿sí? Ahora vamos a ver que si ingresamos, esto ya también les voy dejando a lo que vamos a necesitar. A mí en Linux se me ve distinto el SAM, con menos botones. Pero sirve igual, ¿no? Denme un segundito. Ahí está. Les voy dejando para que vayan ingresando. Bueno, entonces según el último cómic, bien, vamos a continuar, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver, ¿sí?, con la base de datos. Tenemos nuestro archivo de conexión, vamos a hacer un repasito y después vamos a introducir el tema de las variables de entorno. Van a ver que nosotros utilizamos un ORM, que significa Object Relational Mapping, y lo que hace es, esta dependencia es establecer o hacer de intermediario para que nos comuniquemos con la base de datos, ¿bien? Y nos ofrece, bueno, lo que ustedes ya habrán leído en la teoría, entre validaciones y demás. Ahora, nosotros tenemos que crear una instancia con la configuración de cuál es el nombre de la base de datos, cuál es el usuario, si tiene una contraseña, y además también cuál es la dirección, ¿sí?, el host donde se encuentra, que podría ser localhost, como bien podría ser otra IP, y la base de datos por lo general está colocada en un servidor diferente del backend, ¿no? Entonces, se coloca por eso lo que es el host. Después tenemos el dialect, que nosotros con SQLite podemos conectar lo que es el driver a otros motores de base de datos como Postgre, Oracle, SQL Server y demás. Y por eso especificamos este dialect. Hay otra configuración también para aquellos que están corriendo el SAM en otro puerto, MySQL en otro puerto, pueden especificar en este puerto, por ejemplo el 3007, ¿sí?, de ser necesario. Bueno, en mi caso lo voy a dejar el que viene por defecto, que es el 3306. ¿Dónde pueden chequear eso? Pueden chequearlo aquí, ¿sí? Acá van a ver que cada uno de los servicios que ustedes ejecutan les dice en qué puerto están corriendo, ¿no? Acá van a ver MySQL en el 3306 y Apache en el 80. Bueno, variables de entorno. Variables de entorno nos sirven para centralizar datos que son críticos y que no tendríamos que exponerlos en un archivo de texto plano en la configuración de nuestro servidor. ¿Qué implica? Si alguien logra obtener el código fuente de mi proyecto, de mi servidor, ¿sí?, podría acceder a información que es muy sensible, como por ejemplo, dónde se encuentra la IP de la base de datos, ¿no?, el servidor de base de datos. Puede saber también, ¿sí?, qué base de datos estoy utilizando. Y lo todavía más crítico, lo que tiene que ver con usuario y contraseña. Entonces, para evitar hacer esto, ¿sí?, existe una configuración de variables de entorno que en los servicios de hosting básicamente nos configuran en el sistema operativo y nosotros acá lo vamos a hacer en un archivo, ¿sí?, en modo de desarrollo lo hacemos en un archivo que se llama .env. ¿Bien? Para poder trabajar con variables de entorno, ustedes van a necesitar instalar una librería que se llama .tem. ¿Bien? Acuérdense, si bien yo les voy pasando los comandos por separado, cuando yo les actualizo el repo, ustedes todas las dependencias que lleva el proyecto lo ven aquí. Y cuando ustedes se clonan el proyecto, ¿sí?, les recuerdo, no necesitan venir e instalar uno por uno, sino que simplemente ejecutan npmi o npm install
y automáticamente NPM lee todo esto para poder, ahí está, lee todo el archivo package.json en la sección de dependencia para reconstruir la carpeta node module, ¿bien? Entonces, dicho eso, ¿cómo ejecutamos variables de entorno? En este archivo vamos a colocar el nombre de las variables como tal, por ejemplo, el puerto, después la dirección de la base de datos, ¿bien? Ya vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, para enseñar, hay que enseñarle a Express, ¿sí? Que sepa cómo utilizar la variable de entorno. Entonces yo en lo más alto de las importaciones de mis módulos, ¿sí? Cuando hablo de módulo me refiero a las dependencias que instalamos, y acá vamos a importar lo que es .tem. Y van a ver que lo hago de esta forma, ¿sí? Config. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle a Express, ¿sí? Cómo leer las variables de entorno antes de que se ejecute cualquier otro código que use esas variables de entorno, ¿bien? Porque si alguna configuración, por ejemplo, lo que tengo en este punto, intenta acceder a las variables de entorno antes de haber importado las propias variables, ¿sí? La propia librería, entonces eso va a devolver todo como undefined, ¿bien? Entonces siempre vamos a realizar esta configuración en lo más alto, ¿eh? Lo mismo acá, EJS lo vamos a dejar acá, ¿bien? Bueno, después la configuración de lo demás es idéntico. Teníamos por otro lado lo que era la conexión a la base de datos, ¿no? Las dos alternativas, ¿sí? Esto ya lo puedo ir quitando. Lo van a encontrar para dejar más legible el código. Después lo de cores, creo que los orígenes ya se entendió, así que esto lo voy a quitar también. Y lo vamos a dejar así. Entonces, variable de entorno. Voy a configurar una variable port para evitar esto, ¿no? Para evitar que si yo pongo 4000 aquí, bien, guardo, si pongo npm rundev, ¿sí? Vamos a ver qué hay acá. Module.tem, bueno, sí, porque hay que instalarlo. Los errores son buenos cuando a usted le aparezca un error de este tipo. Seguramente están importando algo que o no existe o está mal referenciado o directamente no está instalado. ¿Bien? .tem. Ahí va. Perfecto. Entonces, ahora ejecuto npm rundev y ahí está. ¿Bien? Conexión a base de datos exitosa. ¿Por qué me aparece conexión a base de datos exitosa? Porque bueno, ya tenía un ejemplo que estaba trabajando hace un momento. Vamos a ver, localhost, phpMyAdmin, y tengo lo que es prueba de, ¿bien? Si ahora vamos a hacer así, voy a borrar esto para hacerlo de vuelta y que ustedes vean la diferencia. Una consulta, Voy a recargar, yo descargué el repo. y ahora tira el error, ¿no? ¿Se me escucha bien? Hola. Dice, base de Sí, sí, datos yo te escucho. desconocida, prueba de, base de datos desconocida. Creo que el profe no nos escucha. Bueno, entonces, Sí. nosotros cómo empezamos Yo a pensé que me crear estaba nuestra ignorando base de nomás. datos. Vamos a hacerlo así, por una cuestión de... no los escucho. Bien. Hola, 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 hola. Ahora sí. Hola, Sabía hola. que era estaba haciendo mal. Espera un poquito. Ahora Hola, sí, hola. a ver. Ahora Ahora se sí. escucha. Bueno, Sí. ahora le tiro todas las preguntas que le hice antes. Pensé que me estaba ignorando. Perdón. No, no, no. Está bien. No te escucho. Sí, Ignorado por decime. cargoso, pensaba. Sí, digo, mejor no lo molesto, lo dejo de dar clase. Perdón, no, disculpen. Sí, claro. A ver, ¿qué Nada, es? le iba a decir, yo descargué el repo para probarlo. Ujú. Todo el fin de semana estuve viendo. Yo tengo que instalar Express, tengo que instalar, bueno, que tengo que crear la base de datos y tengo que descargarle también el Sequelize o algo de eso. O sea, tengo que instalar Sí, todo por separado. déjame. Por eso lo tengo que explicar ahora. Fíjate.
Déjame que vamos hacia ahí, porque acá, fíjate, ya están todas las Sí, sí. dependencias, ¿sí? Y ahí voy hacia ahí. Déjame que continúe y yo, después que explique cómo se conecta y todo demás para no entrecortar, Vale, listo. después de eso hágame las consultas, ¿bien? Ahora sí te ignoro de verdad. Ah, está bien. No, mentira. Bueno, no. Estamos, ¿sí? Para que no se pierda la idea. Bueno, básicamente lo que les decía, ¿no? Que tiene que ver con la base de datos. A ver, vamos a pasar. Ya vemos lo de la variable entorno. Miren esto. Aprendemos a crear nuestra base de datos y después lo que está en texto plano, que es la configuración, lo pasamos a variable entorno. Vamos a crear una nueva base de datos. ¿Sí? Le van a poner, no sé, publicación. Bueno, acá en realidad ya tengo una acá. Pero me voy a eliminar todo esto de ejemplo acá. Me están complicando. Base de datos. Vamos a eliminar esta y eso nomás. Eliminar. Bueno, tengan cuidado con las que ya vienen por defecto, no las eliminen ninguna. Bueno, creamos una nueva base de datos y son dos configuraciones sencillas. Primero el nombre, ¿sí? Como por ejemplo publicación DB, ¿sí? O si quieren ponerle foro DB, no sé. Y después vamos a venir acá y vamos a ponerle UTF-8 general CI. Esas son las únicas dos configuraciones en este punto. Creamos y ahora viene el detalle, ¿no? Que, a ver, decimos, ¿qué datos vamos a crear nosotros? Porque una tabla es un conjunto de columnas que van a responder a lo que va a ser un objeto en nuestra aplicación. Por ejemplo, si hablamos de foro, ¿no? ¿Qué atributos pueden ustedes, digamos, vamos a ir más para la parte de blog, ¿no? Que es el ejemplo que yo voy a mostrar, porque no me quiero enfocar en el integrador en sí. Entonces, en la parte del blog decíamos que, bueno, cada publicación tiene un título, una descripción o detalle. Esa publicación se hace en una fecha, lo realiza un autor. También venía una imagen asociada. Bueno, por cada uno de esos datos que deseamos almacenar, tenemos que crear una columna, ¿no? Entonces, yo voy a arrancar, como sé que más o menos son 4 o 5 datos, ¿sí? Voy a crearme unos 5, ¿eh? Pero tendríamos que ser específicos, ¿no? Con los atributos. Bueno, y el nombre de la tabla, yo le voy a poner, por ejemplo, publicaciones, ¿bien? Básicamente así. Entonces, vamos a encontrarnos con esta vista para aquellos quienes ya saben de MySQL y demás, utilicen el cliente que quieran. Este PHP MyAdmin me permite gestionar MySQL de forma gráfica. Solamente eso. Tiene su propio lenguaje SQL, donde yo podría escribir directamente acá las consultas, ¿no? Alter table y demás. O create table y darle, digamos, todas las instrucciones. Pero por supuesto que la parte más cómoda es la visual, ¿no? Entonces de vuelta voy a colocar publicaciones, ¿sí? Y vamos a crear. Bueno, entonces vamos a crear siempre los registros en una base de datos tienen que identificarse de manera unívoca. Entonces tenemos que buscar un dato que sea representativo, ¿sí? En esos registros, teniendo en cuenta también el objeto que vamos a estar guardando, que son publicaciones. Y vamos a decir, bueno, podríamos tomar el título para identificar, no se podría repetir dos títulos iguales. Bueno, para evitar todo ese proceso mental, esa abstracción, vamos a utilizar identificadores que se van a generar automáticamente de forma incremental. Entonces eso se va a hacer para cada una de las tablas que ustedes generen. Simplemente van a colocar el nombre, el tipo de datos van a ver que queda registrado automáticamente como entero. Y después lo único que les voy a pedir es que configuren lo autoincremental. Bien, automáticamente van a ver que se configura como primary. En base de datos se reconoce como llave primaria a ese campo o columna que identifica a cada registro de manera unívoca. ¿Bien? Entonces, después del ID, que ya sabemos con un identificador cualquiera, podemos empezar a describir cómo van a lucir los siguientes datos. Por ejemplo, el título de la publicación, ¿sí? El título
nosotros manejamos el título como un tipo de dato string, pero en base de datos lo vamos a manejar como varchar, ¿bien? Podemos agregar longitudes, como por ejemplo máximo de 255 caracteres, que por convención muchos años se hizo de esta forma, y esto ya depende de lo que van a almacenar. Pero si no le colocan, no pasa nada, ¿sí? Queda como ilimitado. Después vamos a ver que necesitamos una descripción. Y entonces, si ustedes no se acuerdan qué es lo que va acá, ¿a dónde tienen que ir? Van a ir a su modelo de datos, ¿bien? Y el modelo de datos me va diciendo qué propiedades yo tengo que colocar en la base de datos, ¿bien? URL imagen, fíjense que también es un string. Entonces, yo lo voy a colocar URL imagen, pero en vez de string, varchar, ¿no? Para cada uno. No los quiero abrumar con tanta info, pero también tenemos text, que en caso de necesitar grabar mayor cantidad de texto, un tipo de dato que se maneja mejor es el text, digamos, para cadenas de caracteres que son extensas. Bien, así que, pero con cualquiera de los dos está bien. URL imagen, habíamos dicho que vamos a copiar una imagen cualquiera y la vamos a pegar a las publicaciones para ir mirando, ¿no? Bueno, y después nos dice fecha publicación, que está como tipo date, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, fecha publicación, y acá tenemos también tipos de datos, ¿sí? Que, a ver, vamos a ver por aquí, ¿sí? Ahí está, tipo date, ¿sí? Tenemos date, datetime, ¿sí? Cualquiera de los... Bueno, vamos a dejar como date. Y una vez que registramos todo esto, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es darle clic en guardar. Longitud válida en qué? En... Vamos a darle 55. Ahí está. Ahora sí. Sí, sí, lo dejo así nomás. Lo admite, digamos. Bueno, bien, ¿qué sigue ahora? Ahora que ya sabemos cómo se llama nuestra tabla, publicaciones, foro DB, eso es lo que vamos a hacer a conectar con nuestra base de datos. Entonces vamos a venir acá. Voy cerrando esto, modelo. Voy cerrando esto. Y acá yo ya sé que eh, cuando hago referencia a la URI-DB, digamos, hago referencia a toda la cadena de conexión. Esto se puede desglosar en varias variables, pero vamos a colocarla así, mire. Solamente host, teniendo en cuenta la configuración que tenemos en la base de datos. Tenemos host, tenemos el dialect, así que todo eso podemos ir replicando, ¿eh? Dialect, ¿sí? Tenemos también user DB, tenemos el password DB, ¿sí? Y vamos a ir configurando todo eso. Bueno, ¿qué más tenemos? Y la propia base de datos, ¿no? DBName, por ejemplo. ¿Sí? DB, ¿sí? Para seguir un poco la nomenclatura. Bueno, ¿qué más está? ¿Eso va en mayúscula por convención nomás, profe, o tiene que Sí, ir? para diferenciarlo, básicamente diferenciarlo del resto de variables, pero si lo ponen en minúscula no pasa nada. Bueno, ahora voy a ir haciendo un poquito de espacios acá, porque lo que vamos a escribir se va a ver un poco diferente. Bueno, en vez de escribir esto, ¿sí? Yo lo que voy a hacer referencia es a algo llamado process. ¿Bien? Cada vez que ejecutamos Node y bueno, cualquier código en JavaScript, ¿sí? Se genera un proceso, ¿bien? Habíamos hablado de los procesos con JavaScript y Node y demás. Entonces ahora nosotros de ese proceso, en el apartado, en el objeto en, donde se encuentran las variables de entorno, gestionadas por DOTEM, vamos a acceder, ¿no es cierto?, a lo que es, habíamos puesto, creo que, NameDB, a ver, porque mi Spanglish a veces, sí, ahí está. NameDB, ¿no es cierto? NameDB, y entonces acá yo tendría que cargar eso con, ¿qué habíamos dicho?
foro DB, ¿bien? Y fíjense que a pesar de ser un string, no lo coloco las comillas, ¿bien? Bueno, las password, si les dejo como está, toma como un string vacío, pero si le coloco, depende de la versión, a veces es mejor colocarlo de esta forma. El nombre de la base de datos, habíamos dicho que era, y revisamos acá, foro DB, ¿sí? Perdón, no, este es el root, ahí está. Sí, eso lo tenemos acá. Root, el usuario. Entonces acá puedo cambiar por process.em.userdb. ¿Bien? Acá lo mismo, process.em y va a ser passdb. ¿Bien? Y lo mismo para lo demás, ¿no? El host y el resto. Hay otra forma de hacerlo más óptimo esto, pero ahora la primera aproximación dejamos así. Host. ¿Bien? Y acá el dialecto. ¿Sí? Bueno, fíjense que seguramente acá vamos a tener un error porque el dialect no estamos colocando MySQL, el host es localhost y el puerto, en este caso, a ver, el puerto no es para la base de datos, host DB, para que se entienda que es la base de datos, porque puede ser el servidor también. Dialect DB. ¿Sí? Porque todo lo que sea de base de datos le vamos a poner como DB. Bueno, y el puerto va a ser otra cosa que tiene que ver con el servidor más que nada. ¿Bien? Fíjense que cuando guardo no se reinicia como tal el servidor. Si con Nodemon tenemos que reiniciarlo. Y fíjense que ahora funciona. ¿Sí? A pesar de que modifiqué todo. Entonces sí, se puede acceder, si alguien puede acceder de manera no autorizada a mis variables de entorno, perdón, a mi código fuente, ¿sí? Va a poder acceder al código en sí, pero información sensible, como por ejemplo el servidor de base de datos, no van a saber en qué dirección IP está. ¿Bien? O qué usuarios, con qué usuarios corre la base de datos y qué contraseña se suele utilizar. ¿Se entendió esto? Sí, perfecto, profe. Sí, profe, yo lo entendí. Solamente es crear el punto .em, manejar el .em, digamos, en la configuración del servidor. Obviamente, todo lo que ustedes instalen, tienen que configurarlo de alguna forma en Express, ¿bien? Y eso lo hacen bien en la parte superior. Con esto ya les permite leer lo que está en este archivo. Bueno, la idea es no subir también a GitHub esta información, porque obviamente si es sensible, ¿qué pasa si alguien accede al repositorio, ¿no? Entonces vamos a ignorar este archivo. Y ahora te van a preguntar, pero ¿y cómo van a saber el resto del equipo qué información hay que configurar en el punto .em? ¿Sí? Le tengo que preguntar por WhatsApp y probablemente, pero antes de hacer eso, una convención suele colocar de esta forma, ¿eh? Con la diferencia de que en este archivo, ¿sí? No voy a colocar, a ver, vamos a ver, ¿sí? Los valores, ¿sí? Y entonces esto sí lo puedo subir a GitHub porque, de vuelta, es lo mismo, ¿no? Si hay una filtración o demás, van a saber las variables, pero no van a saber los valores en sí. ¿Ven? Que eso sí sería muy crítico. Bueno, a ver, voy cerrando esto, ahora que funciona, ¿sí? Fíjense que sigo teniendo esto, ¿no? Vamos a mirar acá, en App, de vuelta, el puerto, ahí está. Fíjense, todavía los problemas, ¿no? De manejar de esta forma. Dice 3000, pero está corriendo en el 4000. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a configurar un puerto y ese puerto puede tomar dos valores posibles. Si es que tenemos configurado el punto .en, pero como yo no quiero que se rompa la aplicación, quiero que por defecto corran alguno, ¿no?
¿sí? Entonces lo voy a colocar de esta forma. Y bueno, por el mensaje obvio sigue diciendo que hay que modificarlo. Y acá solamente referenciamos a lo que es el port, ¿sí? Y acá modificamos esto para que dinámicamente me vaya diciendo cuándo se va cambiando el puerto en donde corre. Sería de esta forma. Y ahora sí. Ahora, ¿qué pasa si la variable no se encuentra disponible? Voy guardando, ¿sí? Toma el 4000. Entonces, por disyunción, digamos, o toma este valor o toma este valor. ¿Bien? Entonces, de esa forma, hacemos nosotros que siempre funcione el proyecto. Ahí está. Bueno, entonces lo dejo acá para variar 5000. Entonces, ¿Y fíjense esa que va a tomar. notación de Lord funciona solamente acá en Node.js para No, una es constante? JavaScript. Eso es Ah, algo de en JavaScript JavaScript. solo. Sí. Ah, mira. Y digamos, ahí estamos hablando de lógica proposicional. Por ende, lo vas a ver en todos los lenguajes de programación, de alguna u otra forma. Ahora, de que se escriba de esta forma, puede variar de un lenguaje a otro, digamos. ¿Sí? Pero básicamente hablamos de eso. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces básicamente resuelve eso. Después vamos a ver que cuando le queremos asignar una variable, ustedes ya se van a dar cuenta. Si yo puedo hacer esto con las variables constantes, entonces me sirve para muchos casos, no solo para esto. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a venir, ahora que ya tenemos las variables en torno, tenemos conectado a la base de datos, van a ver que en la consola les sale eso, ejecutando por defecto select 1 más 1 como resultado. Bueno, básicamente esto hace Sequalize para ver el estado de la base de datos, entonces en base a lo que le responde, ¿sí? Sabe si lanza o no un error de conexión. Bien, así que por eso más que nada van a ver este select. Ustedes esto lo copian, ¿sí? Lo pueden ejecutar ustedes mismos acá. Todo esto es lenguaje SQL, pero como les digo, no se tienen que ustedes preocupar por... A ver, ¿vieron? Mostrando filo 0 de 0, pero dio un OK, ¿no es cierto? Bueno, volviendo de nuevo a nuestro foro DB, van a encontrar algunos controles. Nosotros vamos a estar enfocándonos en estructura, ¿sí? Van a ingresar a publicaciones, que es la tabla, y de vuelta en estructura van a ver el detalle de cómo es la configuración de cada una de sus tablas. ¿Bien? Que nosotros, bueno, vamos a tener una sola. Pero más bien la configuración de cada columna. Cada propiedad que ustedes ven es una columna. Y esto tiene que coincidir, ojo con esto, tiene que coincidir con lo que tengo en mi modelo de datos. Y vamos a revisar el modelo de datos. Y van a ver que tenemos todo excepto el ID, que nosotros no lo configuramos, pero podemos delegar en la base de datos que se encargue de hacer eso. Como es un proceso, ¿cómo que se dice? Como es un proceso automático de generarse cada uno de los registros, entonces no hay ningún problema al guardar información. Pero lo recomendable es hacerlo, digamos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hace. Vamos a tener un tipo que va a ser a través del data types, ¿sí? A través de esa clase vamos a definir un string, perdón, un entero, integer. Y lo que vamos a decir es que es una llave primaria, ¿sí? Y por supuesto, que sea autoincremental. Bien. Entonces, por cada registro que vamos guardando en la base de datos, este valor va a ir acumulando 1. Entonces, para el primer registro 1, después 2, 3 y así sucesivamente. Bien. Después ya viene título, todo esto lo mismo, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a, bueno, para los que no se acuerdan, fecha de publicación, esto lo voy a quitar por ahora. Van a ver que voy a tratar de sacarle complejidad al ejercicio. Vamos a hacerlo así. Timestamp, vamos a poner false, ¿sí? La idea es que no me maneje las fechas por defecto, ¿sí? Como suele hacer Sequelize, vamos a manejar nosotros con esto nada más. Bueno,
Nosotros podemos asignarle de esta forma un valor por defecto cada vez que queremos guardar una fecha de publicación. O le podemos pasar una en específico. Bien. Bueno, una vez que tenemos el modelo de datos, bien, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pasar a lo que son las rutas y controladores. Van a ver que en controladores tenemos esto, obtener todas las publicaciones, nueva publicación y así sucesivamente. Yo también les voy a dejar inclusive la base de datos, la voy a exportar, después vamos a ver cómo, para que ustedes la importen. Hay 4 operaciones básicas que podemos hacer. Obtener, bueno, 5 podríamos decir. Obtener todos los posteos, ¿sí? Todas las publicaciones, realizar una publicación, actualizar, ¿sí? Eliminar y obtener una publicación identificando por algún atributo como por ejemplo el ID. Así que ya vamos a ver cómo sería eso. Entonces vamos a hacer eh, ctrl, por ejemplo, update post, ¿sí? Y acá van a ver que similar a lo que ya vimos, vamos a hacer de esta forma, siempre trabajando con asincronismo porque nos comunicamos con la base de datos, ¿no? Y así también bueno, lo voy a hacer así. Y acá tenemos que conectar esta URL, perdón, este controlador con nuestra ruta. ¿Bien? Esto lo voy a borrar para que no genere confusión. Ahí está. Bien. Esta había sido nuestra última base de datos que habíamos supuestamente generado. Vamos a quitar. Y vamos a empezar a darle coherencia, ¿no? Si estamos en el archivo de blog de rutas, por ende empecemos a colocar, digamos, ¿sí? Como corresponde, ¿no? Obtener publicaciones, vamos a ponerle solo publicaciones, la ruta que va a mostrar, ¿sí? Home, vamos a quitarle esto, bien, va a renderizar solo la vista. A la vista también ya le vamos a modificar y así. Entonces, fíjense que va a coincidir que el nombre de las rutas, yo voy a colocar acá router.root, ¿sí? Y va a coincidir, como les decía, el nombre de cada una de las rutas, publicación, y acá lo mismo. ¿Sí? ¿Dónde venía esto? ¿Sí? De update post, ¿no? Si no les sale lo que es la importación automática, vengan a la parte de importaciones que se está trayendo de Load Controllers. Nosotros con el nombre ya nos damos cuenta. Entonces pueden hacer un clic aquí, ponen una coma y con control y barra espaciadora le va a salir lo demás. Entonces, update post. Y eso lo vinculamos con su ruta. Update post. Por último, nos queda el delete, que ese todavía no los creamos. ¿Bien? Y el error, bueno, que salía ahí es porque update post, ¿sí? A ver, escribí bien. Sí. No, por favor, no hay problema. Igual, bueno, no hay problema. Vamos despacito igual. Lo bueno es que esto se repite un montón para todos lo que ustedes hagan. Eh, Tiene que ver con la importación y exportación de módulos. ¿Qué significa? Yo puedo acceder a un objeto que está en otro archivo, pero tengo que exportarlo para eso, ¿sí? Si no lo exporto, no puedo realizar, digamos, la importación, el proceso inverso. ¿Entienden? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Tengo por un lado el archivo de controllers, ¿sí? Que tiene todos estos módulos, ¿bien? Todo esto sería mi módulo. Y yo lo exporto como un objeto. Entonces, desde este punto yo puedo hacer una importación. Que las importaciones se hacen siempre con esto, ¿no? Con la palabra require. Y después ya empiezo a acceder a get post, new post, que es lo que ustedes están viendo en el archivo anterior, ¿sí? No es más que eso. A ver acá, en este punto me está dando, hay algo que importé o está mal escrito. Déjenme que vea un segundo.
A ver. Cuando a ustedes les sale así module not found, simplemente van a revisar. Ah, bien. ¿Qué pasó? Miren acá. ¿Sí? Los errores son bastante claros cuando uno ya lo va leyendo y releyendo, ¿no? Siempre es bueno enfrentarlo y leerlo despacito. El cannot find module, siempre cuando estamos importando, haciendo referencia a algo, si esa referencia no existe, como con las variables vieron que dan define, bueno, acá nos da un error. Porque dice no encuentra que user route, y yo había borrado el archivo, y entonces intenta buscar el archivo, ¿no? Entonces, ahora fíjense, lo borro. Solucionado. Bien. Así que a tener en cuenta, ¿no? Así que son buenos los errores para ir sabiendo solucionarlo. Bueno, seguimos entonces. Hay una conexión entre las rutas y los controladores. ¿Qué significa? Cada ruta, cada string, tiene asociado una funcionalidad, o sea, una función, ya la palabra lo dice. Y básicamente esta es una estrategia de hacerlo de esta forma, incluirlo todo entre un objeto y exportar el objeto padre. Sí, ¿qué otra forma habría de hacer esto? Bueno, puedo definir directamente esto y empezar a exportar uno por uno. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, bueno, acá solamente me puso el update, pero si no tengo que ir al get, y acá ya van a ver ustedes la get post, ¿sí? Después tengo que ir a new post y tengo que estar mirando, new post, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, fíjense, acá ya tengo, ¿no? Update post, ya está mal escrito, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Venir, copiar esto, pegarlo como corresponde. Bien. Entonces, fíjense, sigo teniendo todavía el mismo problema. A ver, ¿cuál es el problema? Update post, get post. Bueno, ahí está. Ustedes díganme cuál es el problema. ¿Sí? No tengo que, en vez de strl, ¿yo qué tendría que hacer? Colocar qué. ¿Sí? Esto. Y está replicándolo, ¿no? Entonces, para evitar hacer todo esto de, bueno, chequear si estoy colocando bien los cons y demás, colocando un CTRL por cada uno, yo ya me olvido. Cada vez que yo creo un controlador, les cuento. Yo hago esto, defino este objeto y lo exporto. Entonces yo me olvido de saber si lo exporté o no lo exporté y demás. Si yo no quiero exportarlo, ok, simplemente lo comento o lo quito, digamos, ¿bien? O cambio esto por un cons y ya está. Lo van a hacer muy raras veces, la verdad que yo no lo hago nunca. Pero la ventaja está acá, ¿no? Entonces no Profe, tengo que escribir uno por uno. ¿Sí? ¿esos se quedan vacíos o en algún momento se le van a agregar una función? ¿Se agrega? Vamos hacia ahí. Ok, Vamos hacia ahí. Bueno, la idea es que, ¿qué pasa? Que hasta ahora tengo los controladores, pero no los probamos nunca, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear una nueva publicación y después vamos a obtener todas. Vamos a hacerlo así, en orden inverso. Bueno, está. Entonces esa es la idea, digamos, de que cuando ustedes tengan que modificar el nombre de las rutas, ¿dónde van a ir? ¿Sí? Acá. Y modifican acá los nombres que ustedes quieren. ¿Esto lo van a tocar? No. Cuando ustedes quieran modificar la lógica de la aplicación, ¿dónde van a ir? Al archivo de controladores. Y eso esa es la única diferencia, digamos. Entonces no crece en complejidad los archivos de la ruta y solamente hacemos eso en el respectivo, digamos. Bien. Bueno, y así es como vamos dándole un mayor orden a nuestra aplicación. Bueno, probamos la aplicación. ¿Cómo yo sé cuáles son mis endpoints? Bueno, me fijo en las rutas, fácil. Ahora esto es mucho más legible, ¿no? Yo sé que esta me devuelve una vista, entonces no me interesa. Lo que me interesa son las rutas que devuelven solo datos. Ya después van a ver por qué. Sé que no tengo datos, así que no tiene sentido que consulte ahora esto. Vamos a cargar una nueva publicación. Me voy a soportar en Thunder Client para hacer eso. Hacer una nueva request teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el localhost.
.5000, bueno, acá ya lo tengo, publicaciones, pero ojo, ¿sí? Esto, lo que está después del 5000, tiene que machear con el respectivo método, ¿no? Que sea post y que coincida el nombre. Entonces eso tenemos que chequearlo. Miren, esto dice get, entonces lo cambio a post y no es publicaciones, es publicación. ¿Bien? ¿Y qué datos le tengo que enviar? Cuando ustedes no saben qué datos hay que enviarle a una publicación hecha con Express, Sequelize o MongoDB, cualquiera, ustedes siempre van a tener que chequear el modelo de datos, que es quien tiene la última palabra sobre cuáles son las propiedades que hay que manejar, ¿no? Bueno, el ID no hay que enviar, por supuesto, se genera solo, pero sí el resto de propiedades, ¿no? Vamos a hacerlo así. Vamos a venir acá. Voy a ir, bueno, denme un segundito. Voy a hacer algo para formatear un JSON. No, no me sigan esto. Voy a colocarlo así. Quiero rápidamente tener un JSON, así de ejemplo. Esa aplicación Entonces, del rayito era el Thunder Client, ¿no? exactamente. Thunder Client. Acá lo tienen en extensiones. Thunder Client. Sí, ahí está. Bueno, entonces me corto mi JSON. Ahí está. Y vamos aquí. Entonces acá ya tengo los datos. Y bueno, empiezo a crear. Título, bueno, no sé, ransom o inside factor. Vamos a ponerle el inside factor o empleado deshonesto. Es una de las amenazas más frecuentes. Bueno, URL imagen. Yo les dije para que ustedes puedan mostrar. Bien, Inside Factor. Vamos a ver acá. Crea. Inside Factor. Bueno, la verdad que no me da ni una imagen como. Vamos a copiar cualquiera. Y voy a pegar a URL. No me da JPG. Bueno, tiene que ser una JPG. Amenaza de una empresa. Esto. Qué raro la capucha. Bueno, ahí está. Si le da la extensión así, JPG, PNG y demás, mándenlo. Ahora, puede ocurrir un error en el servidor y a mí me gustaría que, bueno, voy a enviar, ¿sí? Dice error al crear la publicación, ¿no? A ver. Y acá empezamos a leer, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense. Columna detalle, ¿sí? Columna desconocida que me dice detalle, ¿no? En la lista. Y después, bueno, lo que intenta hacer. El lenguaje de SQL es esto, lo que ustedes están viendo. Sequelize, ¿sí? A través de los métodos de JavaScript que le damos nosotros, por detrás está haciendo en realidad esto, que ese es el lenguaje de SQL. Y el error ocurre, sí, esto me interesa mostrarlo porque ocurre la mayor parte del tiempo. Nosotros le enviamos ciertos datos que coinciden, ¿no es cierto?, con nuestro modelo. ¿Bien? Con nuestro modelo está perfecto. Pero, ¿sí? No coincide. A ver, ¿dónde puse? ¿No? ¿Sí? ¿Qué pasa acá? ¿Qué ven ustedes diferente y qué es con lo que no está correspondiendo? ¿Mm? ¿Puedo mostrar de vuelta los dos? Sí, claro. Acá.
¿Qué No, le nos da dice? detalle en la columna En vez Ajá. de detalle tendría que ser descripción. descripción. Ah, bien, bien, bueno. ¿Vieron? Entonces esto pasa, pero no se dan cuenta qué cantidad. Entonces yo puedo modificarlo acá si es que, bueno, yo asumo de que modelé correctamente mis datos y está todo correcto, entonces digo, bueno, no, ok, no era descripción, era detalle, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos un error, ¿bien? De vuelta, los errores que devuelve, fíjense que tienen que ser de esta forma, ¿no? Eh, y son importantes los try catch cuando usamos eso. Haciendo una pequeña revisión del tema del try catch, ¿sí? Recuerdan que nosotros intentábamos ejecutar un bloque de código y si algo falla en estas líneas que yo seleccioné, el catch, el método catch lo va a capturar y lo va a colocar todo la referencia sobre el error en esta variable. Y, digamos, hice un console log y por eso me muestra, ¿sí? Todo este error inmenso. Ese error es un objeto. Si ustedes quieren, pueden mostrar directamente el mensaje, ¿sí? Pero bueno, hay información adicional, entonces eso ya depende de ustedes. Solamente a modo informativo les cuento. Pero si lo dejan así, no pasa nada. Bueno, pero lo ideal es que al usuario final siempre le llegue un mensaje intuitivo y no algo como lo que estaban viendo en la consola, ¿bien? Bueno, entonces tenemos título, detalle y demás, ¿bien? Ahora aquí me está faltando una way de publicación punto save, ¿bien? Este await.save, publicación.save, lo que va a hacer es guardar la instancia que creamos con Sequelize. Y vamos a ver si funciona. Bien, y ahí está. Bueno, fíjense que yo acá me equivoqué. URL de imagen, le mandé esto. Así que nos viene bien para actualizar eso. Y acá le vamos a cambiar. Si vamos a crear otro. Factor 2. Vamos a agregar un 2 para ir modificando. Bueno, y acá en la fecha de publicación vamos a poner en formato inglés, 2023, de esta forma. Bueno, y vamos a colocar no, 09, 11. Ahí está. Enviamos y ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora sí está. Está creando. Entonces vamos a revisar acá con el gestor de base de datos. El método no está requerido. A ver. Ahí está. Sí, no sé qué habrá sido. Y ahí está. Tenemos el primero que se guardó mal, ¿sí? Y después tenemos el segundo que está bien guardado. ¿Estamos? Nos viene bien este ejercicio para modificarle por un dato que corresponde. ¿Me siguieron más o menos hasta acá? Entonces el controlador ya se encarga de realizar toda la operación. Por un lado instancia y después almacena en la base de datos. Ahí tenemos el new. Ahora vamos con los get, ¿no? Para eso tenemos una ruta para obtener todas las publicaciones, que es esta. Entonces vamos a apuntarle directamente acá, publicaciones. Vamos a cambiar el método, ya que es un get, y vamos a tratar de obtener, ¿no? Y ahí obtenemos un ID. Perdón, obtenemos las publicaciones con los ID. Ahora nos faltaría lo que tiene que ver con la actualización. Yo les voy a mostrar la forma más fácil para no demorar tanto, pero se podría todavía optimizar más. Yo sé que en la ruta publicaciones, yo para poder identificar de alguna forma a un registro necesito algún elemento o algún dato que sea único para cada uno de los registros. Entonces yo sé que habíamos definido lo que es el ID. Entonces, no importa el nombre que le pongan, si le pongan user ID, pub ID, lo que sea, lo único que tienen que tener cuidado es que, como lo declaran, tienen que estar, ¿sí?, importado o desestructurado, mejor dicho, en
el controlador. Así como ustedes lo referencian aquí, es como tiene que estar escrito aquí. ¿Bien? Bueno, eso lo recalco simplemente para que quede claro. Bueno, interactuamos con la base de datos, pero hay un detalle, ¿no? Seguramente van a venir datos que se van a intentar guardar, ¿no? Que son nuevos, como acá, por ejemplo. Pueden mandar cualquiera de estos. Yo les voy a mostrar, por supuesto, la parte más corta, que es cómo se hace esto. No voy a obtener todos los datos del rec.body. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a consultar. Vamos a hacer un try catch primero. Fíjense el error. Yo ya lo copio acá y lo pego. ¿Bien? Y error al actualizar la publicación. Ya está, ahí ya modifiqué el error. ¿Vieron qué rápido es? Entonces, la idea es consultar a través de qué? A través del modelo. Toda interacción que hagan ustedes con la base de datos van a necesitar el modelo. ¿Bien? Ahora pongo un punto find, pero hay un detalle. Tengo que buscar por primary key, porque eso es lo que yo sé que está viniendo. ¿Bien? ¿Y cuál es el ID de ese registro? Es el que estoy desestructurando. Bueno, como es un proceso asíncrono, va a demorar y yo quiero que tenga la ejecución y me almacene esa publicación. Ahí está. Con eso garantizo de que espere que se termine de realizar la consulta y después recién pase la siguiente instrucción. ¿Y qué es lo que voy a setearle, ¿sí?, a esta publicación? Quiero actualizarle ciertos valores. ¿Y dónde vienen esos valores? En rec.body. ¿Bien? Esto resume el hecho de que no tenga que desestructurar como hago en new post cada uno, toda esta línea de código. ¿Bien? Entonces me ahorro todo eso. Y vengo y lo hago de esta forma, rec.body. Por supuesto que antes de hacer esto tiene que haber varias validaciones y demás. ¿Bien? Bueno, una vez que hago el set, establezco en el objeto, pero todavía no guardé en la base de datos. Entonces ahora viene el proceso de guardar. ¿Sí? Publicación.save. Y con esto se guarda. Entonces, si todo salió bien, vamos a retornar un mensaje de responder al cliente. Por ejemplo, vamos a mandar publicación actualizada correcta o con éxito. ¿Bien? Un mensaje cualquiera. Los códigos de respuesta, eso lo aprendemos después. ¿Bien? No los quiero complicar tanto con eso. Bueno, hasta acá tenemos todo. Vamos a ver si podemos actualizar, ¿no? Tenemos el primer registro que habíamos enviado mal. Entonces, a mí me dice la ruta que tiene que ser de tipo put, así que es lo primero que configuramos. Y además me dice que no se llama publicaciones, se llama publicación. ¿Sí? Y además tengo que enviarle un ID. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar esto por esto. Y en vez de ID va a ir el ID que corresponde. Bien, ahora vamos a modificar ya todo el título. Ahora vamos a poner acá ransomware. Vamos a poner, por ejemplo, que es un malware que encripta los datos de los dispositivos electrónicos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a colocar una imagen que sea descriptiva. Esta sí la vamos a encontrar rápido. Ransomware. Vamos a poner esta, por ejemplo. Y vamos a pegar aquí la URL de la imagen. ¿Cómo? Copiar. Ahí está. Y la fecha, bueno, a ver si le cambiamos por otra fecha. Fecha de publicación. Cambiamos y mandamos. Bien.
Publicación actualizada con éxito. Bueno, vamos a ver si es cierto. Ya sabemos cuál es la ruta para las publicaciones. Entonces vamos a hacer así. Y vamos a cambiar el método, que no es put, sino que es get, ¿no? Ahí está. Entonces vemos que empieza a actualizar, ¿no? Ahí está ransomware y ahí arreglamos la fecha. Ahora nos queda el último, que es para eliminar, que es idéntico al proceso de actualizar, con la diferencia de que no vamos a actualizar nada, sino que vamos a utilizar otra sentencia. Entonces, delete post, ¿sí? De vuelta de forma síncrona, porque vamos a interactuar con la base de datos. Vamos a obtener también, como en el caso anterior, el ID de los parámetros. Ahí está. Y ahora viene, ¿sí?, la instrucción crítica que puede llegar a fallar. Entonces nos copiamos el error del anterior y pegamos acá. ¿Bien? Entonces, al eliminar la publicación. Acá nos faltó una R. Vamos a revisar. Bueno, entonces el controlador se encarga específicamente de que va a través del modelo, ¿sí? Hay dos formas de hacer una eliminación. Vamos a ver la eliminación física, porque no lo voy a complicar. La otra le voy a decir nomás para qué sirve. Pero es importante los tipos de eliminación. Con destroy, ¿sí?, nosotros vamos a tener que indicarle, esto ya tiene que ver con base de datos, ¿sí?, con SQL, y vamos a dejarlo esto así. Siempre que eliminen ustedes un registro, lo hacen de esta forma, ¿bien? Copiando y pegando esta sentencia tal cual. Ahora, hasta que, bueno, vayamos aprendiendo más de SQL. ¿Qué es lo que hace esto? Va a eliminar, ¿sí?, un registro cuando el ID sea igual al ID que le estamos pasando por parámetro, ¿bien? Como saben, en JavaScript, si yo tengo una propiedad que se llama igual que su valor, ¿sí?, entonces con colocarlo una sola vez, ya asume JavaScript que el valor, ¿sí?, está referenciado con el mismo nombre. Entonces, haciendo esto ya está. Simplemente como un proceso asíncrono, ¿sí?, lo hacemos de esta forma, y si todo sale bien, ahí tendría que ir un 204, pero bueno. MSG, bueno, publicación eliminada con éxito, ¿no? Y ahí está. Entonces vamos a intentar eliminar una publicación, por ejemplo la 1, o la 2 mejor. Entonces colocamos el ID, ¿no es cierto?, que corresponde, y esto no es necesario, ¿sí?, por si confunde, a publicación, ¿no? Entonces, siempre chequear, digamos, el tema del método, ¿no? Vamos al delete. Sí, 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 sí. Mira, acá tenemos un 404, not found, ¿bien? Que responde por defecto. Sí, sí, sí. Sí, por eso hay un montón, son muchos, por eso no los quiero abrumar con eso, para que no se centren en eso y se centren más, ¿vale? Sí, 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 exactamente, es lo mismo. Pero yo por ahí les digo no, el por qué, digamos, no profundizan en eso. Me interesa más que aprendan a interactuar con la base de datos. Y después ustedes van puliendo lo demás. Bueno, sí les muestro el 500, que es un error de servidor, digamos, para que, bueno, sepan diferenciar los dos. Ahora, de vuelta, vamos a tratar de eliminar con el método correcto, http, mando, cannot delete, a ver, ¿será que le...? Ah, mira, sí, update post, está creado mi controlador, pero no está referenciado. Así que tenía toda la razón, Express no existe, así que hay que hacerle caso. Acá, delete post. Ojo, si yo lo copio acá, tengo que chequear que esté importado, ¿no? Delete post. Ahí está. Bueno, ahora sí. Chequeamos que esté todo funcionando. Aquí. Ahí está.
Y ahora hacemos nuestra consulta. Y ahí está, publicación eliminada con éxito. Entonces vamos a consultar todas las publicaciones, a ver si es cierto. ¿Bien? Y obviamente no existe. Ahí está. ¿Bien? Y ahí tenemos una sola. Entonces ya va haciendo la eliminación. Paréntesis. Eliminación física es lo que acabamos de hacer. ¿Bien? Y existe lo que es la eliminación lógica. ¿Qué significa? Cuando yo trabajo con base de datos, necesito... el usuario va a ir generando, digamos, información en la aplicación o datos. O puede ser producido por el propio sistema. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Si yo elimino físicamente a un usuario y ese usuario realizó posteos, interacciones, generó datos en todas mis tablas, al momento que yo quiera visualizar o hacer una auditoría o X acción sobre esos datos, hacer un seguimiento o una trazabilidad, va a ocurrir que voy a tener los datos huérfanos, ¿sí? Entonces, por más de que, bueno, con SQL tenemos forma de hacer eliminación en cascada y demás, todo lo que sea, si hay una incorrecta configuración de las bases de datos, puede ocurrir esto, ¿no? Que tengamos registro huérfano. Entonces, para mantener lo que se llama la integridad referencial, si esto es modo informativo, ¿no? Por favor, disculpen que lo llene con cosas, pero es importante, un concepto importante. Hay estos dos tipos de eliminación y ¿qué se suele hacer? Se agrega un booleano con el cual yo, como si fuera un interruptor para apagar y prender la luz, ¿sí? Voy desactivando los registros o los usuarios y el sistema asume como que esto es una eliminación, porque es la lógica de la aplicación como yo la manejo, ¿bien? Entonces, cuando yo hago consulta, voy colocando parámetros donde, para saber si un usuario está activo, por ejemplo, lo filtro por el estado de ese usuario. Si está activo con el booleano, con el switch, entonces me lo regresa, ¿sí? Entonces, para mantener esa integridad referencial, y bueno, por cuestiones de auditoría, trazabilidad, todo lo que le venía comentando, ¿no? Así que ese es un detalle. Pero bueno, yo acá ya les dejo el CRUD completo para que ustedes lo... Y de hecho, ahora ya mismo se lo subo. ¿No? Profe, una consulta. Sí, Usted borró el ID2. ¿Se borró también en PHP MyAdmin? y debería. A ver, tam. Sí, se borró. Sí. PHP es a través de Apache que yo puedo visualizar todo esto y gestionar MySQL, pero nosotros desde el código lo estamos haciendo ya a través de SQLize, ¿sí? Todo lo que yo puedo hacer acá, bueno, no todo, pero lo estamos codificando de a poco, ¿sí? Esto de editar registro, que lo puedo hacer acá y demás. No, lo estamos haciendo ahora desde la aplicación, así que miren, ahora ya tienen el CRUD completo. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer? Para adaptarlo al ejercicio del integrador, ustedes van a ir modificando el modelo de datos y después, miren, colocándole el nombre correspondiente a la ruta que ustedes quieran, ya tienen el CRUD completo, digamos, inclusive vinculado a cada uno de los controladores. Ya lo tienen hecho. Base de datos, ya lo tienen hecho. ¿En dónde van a centrar más su esfuerzo ustedes? En la parte del modelo. ¿Sí? Si es que ustedes creen que hay que agregar más información o cambiar la información, lo hacen acá. Y por supuesto en las vistas, que ahí es donde la interacción con JavaScript de la carpeta public, que ya vamos a ver ahora. ¿Me van siguiendo más o menos? Sí, sí. ¿Me puede repetir esta parte otra vez, por favor? Tenés que mirar la red. Sí, claro. Dame un segundito que armo el commit y ya lo... completo. ¿Sí? Del lado del backend. Bueno, ahí se lo subo de push. Bueno, para evitar cualquier... Ahí está, ya lo pueden, publicaciones, sí, está bien. Les decía, igual voy a repetir varias veces esto porque
acá durante la clase, porque como le dije, les quiero transmitir tranquilidad, sí, más Tengo que nada. una duda que me está como comiendo, ¿no? Sí, pues, estamos utilizando SQLite, ¿no? Ujú. Para comunicarnos con PHP Miami, No, con MySQL. El con MySQL, PHP es una claro. vista, ¿sí? Sí, Para sí, sí, yo sí. con los controlcitos y demás. Pero nos comunicamos con MySQL, que es la base de datos. Ustedes configuran acá con qué base de datos te estás comunicando. ¿Con qué base de datos? Sí, con MySQL. ¿Bien? O sea, SQLite sería lo mismo que PHP Ojo, Miami, solamente que lo Ojo, controlamos desde acá. ojo que eso está en la teoría, el tema de base de datos con la que se pueden comunicar a través de SQLite. Así que a Ok. chequearlo eso. Eh, Repasen bien eso porque es una pregunta recurrente que tuve hoy sobre la confusión entre a qué se conecta y eso está, digamos, bien detallado ahí. Eh, Ok. Digo, para que no se inunden en tanto código, a veces por ahí pegándole una repasada, se aclara eso. Pero es por eso. Ahora yo les voy a separar acá, antes que me olvide, sí, vamos a hacer así, para que les quede bien organizadito. Esto va a ser para rutas, para manejar datos, ¿no? Solamente datos. Y después vamos a tener las rutas Pero lo quiero dedicar para renderizar, acuérdense, renderizar vistas, ¿bien? Que esto toma el HTML que se encuentra en la carpeta views y eso construye lo que hay que construir y lo devuelve, ¿bien? Ahora, va a devolver datos incompletos, por supuesto. Esto que está acá, yo, disculpen, pero lo voy a quitar, ¿bien? Lo voy a quitar para poder hacer algo más coherente, ¿no? Vamos a ir quitando esto, todo esto. De hecho, ¿saben qué? Voy a borrar todo el archivo. Ahí está. Bueno, adiós. Les voy a explicar dos cosas que están buenas. Bueno, vamos a tener nuestro index.ejs y si esto se llama index, tengo que chequear la ruta de que se llame también de la misma forma, ¿no? Index. Esto lo voy a arreglar. Bueno, no arreglar, pero lo voy a dejar así, como el resto. Podría pasarlo a un controlador en la carpeta blog, perdón, el archivo blog, pero lo dejo ahí por ahora. Bien, vamos a ver si esto funciona. Tendría que venir aquí. Yo le voy a pedir dos cosas a ustedes. Le voy a pedir un archivo. Bueno, a ver. Mm, Justamente eso es lo que yo quería hacer y no sabía cómo hacer. Ah, estaba buscando por Bueno, todos lados y no sabía dónde agregarle más código, aparte de lo que ya entra por la base de datos de los posteos o el Nava. perfecto. Sí, y acá ahí es donde vamos. Por eso fui por la parte de modelo, conexión. Y una vez que ya sabemos las rutas y que funcionan, ya nos centramos en la parte del front nada más. ¿Bien? No, eso todavía no lo aprendí. Tengo que ver el paso a paso y hacerlo yo para entender las rutas y cómo se comunican los archivos, pues no los entiendo, me maría demasiado verlo así de una y acordármelo. No hay problema, no hay problema. Igual con que veas cómo yo lo voy haciendo, es como vos tenés que tratar de ir replicándolo. Primero arrancar con el backend, después continuar con el front. ¿M? Si lo haces al revés, quizás te pueda resultar mejor, pero como no tenés las rutas, después vas a tener que ir cambiando el front cada uno de tus fetch. ¿Bien? Así que ese va a ser el detalle. Si yo me había metido a una hackathon, éramos Ujú. tres y teníamos que ver, yo sé un poquito de gestión de proyectos, pero sin saber tirar código, ¿no? Entonces fue medio enquilombado, pero sé que eh, hay que pensar bien cómo va a ser la página primero, ¿no? Todo lo que es UI, UX, cómo va a ser la base de datos, cómo se van a comunicar las cosas y empezar por la base, por el backend, después conectarlo ahí con la base de datos, ya sabes más o menos que el front es más, es comunicarse con la que ya está hecho, ¿no? Ya tenés todo el Sí, esqueleto. exacto.
Sí, pero ojo. Bueno, eso es un poco estrategia. No hay una receta mágica, digamos, para que ustedes arranquen por uno o por otro, ¿sí? Podés tener pautas, pero ninguna te garantiza que sea la mejor, digamos. Sí, porque podés tener un equipo enfocado, depende del proyecto, ¿sí? Siempre el famoso depende, ¿no? Si vos te dedicas, por ejemplo, a construir plantillas para vender de frontend, lo lógico, digamos, es que siempre empieza por el lado del frontend, ¿no? Ahora lo mismo que yo digo, bueno, estoy desarrollando APIs para vender, no tiene sentido que arranque por el lado del frontend. Entonces siempre hay un depende ahí, el objetivo, digamos, de la finalidad del proyecto. Pero por el lugar que lo encares, que vos tengas claro todo el recorrido que tengas que hacer. Y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora. Bien, arranqué ahí por el modelo, la configuración de la base de datos, vamos a ruta y controladores, y ahora vamos pasando hacia el lado del frontend, despacito. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer así. Miren, yo les coloco acá, por ejemplo, un supuesto admin, EJS, ¿no? Dejemos de lado el tema de autenticación y demás. Mi idea es que ustedes tengan una vista para ir cargando, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero evitar, ¿no? Y ya seguramente para los que conocen algo de... feliz día. Oye, ¿el día del profesor? No, día del maestro, ¿no? Bueno, pero gracias Y el igual, maestro. Fernando. Sí, feliz día, Bueno, profe. gracias. Bueno. Em, no quiero repetir, por ejemplo, todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar algo que se llama partials, ¿bien? Uy, perdón. Vamos a darle el nombre que corresponde. Y acá vamos a crear, por ejemplo, header.js. Ah, qué mala onda que sos. A ver, vamos de vuelta. Voy a crearme una carpeta. ¿Eh? Ahí está. Y dentro me voy a crear un archivo que se va a llamar header.ejs. Y por otro lado, voy a crear uno que diga footer.ejs. La idea es que yo pueda ir descomponiendo, ¿sí?, parte de mi aplicación en porciones reutilizables de código. ¿Bien? Vamos a ponerlo dentro del blog. Y lo mismo voy a hacer para, en este caso, lo voy a hacer con esto. ¿Mm? No se preocupen, después yo les voy dando todas las pautas. Bueno, entonces la idea es que tanto en admin como en index, ¿sí? Fíjense, yo me olvidé de esto. ¿Cómo puedo hacer para incluir? Voy a tener solamente esto. H1, bienvenida. Ahí más. ¿Cómo puedo hacer para incluir esas porciones de código? Para eso EJS me ofrece, ¿sí?, lo que es el método include, donde como directorio raíz toma, ¿no es cierto?, el archivo en el cual se encuentra. Y como se encuentra dentro de views, yo puedo acceder directamente a partials y hacer referencia, por ejemplo, el header, ¿no?, que es el nombre que le he colocado acá. ¿Eh? Header. Entonces lo que va a hacer es incluirme todo el código. Vamos a ver si funciona esto. Vamos a venir acá. Bien. Bueno, me dice parcel not defined. A ver, tenemos configurado. ¿No? Configurado de JS, sí. Tenemos aquí. Sí. Ah, bien. Ya sé qué es. Las comillas. Vamos por acá. Acá. Esto tiene que ir entre comillas, eso es lo único. Bueno. ¿Sí? Bienvenido. Pero al parecer está todo ok, ¿no? Pero miren esto. Si revisamos el código fuente, ¿sí? Me incluyó solamente la parte del header, pero no tengo lo que es el cierre de la página. Bien. Entonces, de la misma forma tengo que hacer para lo que es el footer. ¿Mm? Y obviamente acá en este caso no se va a ver la gran utilidad,
pero sí para lo que viene, que ya le voy a mostrar. A ver, perdón, esto. Ahora sí, ¿ven? Me va incluyendo el resto del código. Entonces, de forma dinámica ya voy haciendo esto. Tenemos que Y hacerlo sí o ahora, sí con JS. sí, la parte del frontend, sí. ¿Qué es tomar, digamos, si ustedes no quieren dividir como yo lo estoy haciendo, directamente copian y hacen un archivo por uno de cada uno de los frontend que ustedes tienen, de las páginas, y lo pegan todo acá. Yo simplemente les voy mostrando todo lo que se puede hacer. ¿Bien? Entonces, digamos que yo tengo mi barra de navegación que quiero que sea idéntico a todos, ¿sí? Para no estar copiando y pegando código toda la hora en un index HTML. Entonces, pego la lógica acá, ¿no? Entonces voy a hacer acá, por ejemplo, cron y va a ser y blog, ¿sí? Entonces, cuando yo vengo, por supuesto que no ocurre nada, pero eso es porque yo tengo que, en cada uno de mis archivos, hacer la inclusión, ¿no? De vuelta, de los parcial, ahora quiero la barra de navegación. La ventaja es que no tengo que copiar y pegar, sino que ya esto me va a servir para cada uno de los archivos donde haga la inclusión, ¿no? Entonces, fíjense, yo quiero modificar la parte del head, vengo acá, ¿sí? Y hago la parte del link, ¿no? Y aplico Bootstrap. Bootstrap en cuanto a los estilos, CSS, y después tengo los scripts, ¿no? B5 script. Como les digo, todo lo que les muestro es opcional, si ustedes no lo quieren hacer así, no pasa nada, pero sepan que existe y se puede, ¿eh? Y yo voy teniendo Bootstrap. Entonces, para la siguiente vista, fíjense, yo tengo index, ¿no? Miren esto. Copio estas tres líneas, pego acá, acá, sí, por acá, nueva publicación. Entonces vamos a hacer así. Y me faltaría la ruta, ¿no? Para que muestre lo que es mi admin. Que fíjense, yo hasta acá tengo solamente la que renderiza index. Y es tan sencillo como copiar y pegar. Y vamos a ponerle admin, ¿no? Y no me tiene que mostrar la misma vista, sino el admin. Entonces, vamos a venir acá. Y eso es lo que muestra, ¿no? Nueva publicación. Entonces ahí ya tengo, ¿sí? Las dos rutas. ¿Eh? Obviamente la idea es usar los enlaces, ¿no? Imagínense que en el navbar vamos a colocar dos enlaces, uno para cada uno. Uno que yo inicio, que es la ruta home, y después la otra que sea, bueno, admin. La idea es poder ir enrutando nomás con dos enlaces sencillos. Otros pueden borrar si quieren. Bien, entonces recargamos y ahí está. Admin y ahí está. ¿Bien? Si no usas Bootstrap, el CSS lo pones en la misma carpeta de esa de partials. Lo vamos a hacer también. No, 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 no. El CSS, bueno, ojo. Si el Bootstrap es diferente para cada uno, ustedes podrían hacer el parcial hasta aquí. Y lo que viene después, incorporarlo de forma manual. Por eso ya empieza a complejizarse, ¿no? Entonces ustedes definen qué es lo que quieren mostrar. Si ustedes quieren que simplemente quede hasta este punto, yo tendría que quitar y replicar esto de esta forma, ¿no? Se va a ver feo, por supuesto, pero es... Entonces vas a tener que colocar todo tu código CSS acá, ¿bien? El que es personalizado, para que el head lo tome por cada uno. Pero para esto lo que vamos a hacer nosotros, con que tengan un estilo y coloquen todo ahí, no pasa nada. Y con el título que está pegado vos lo querés compartir, ¿no? Para todos, pero el título ahí es único para todos. ¿Cómo puedes hacer para que sea dinámico, digamos? Está Pues, el título inicio y después el título admin. bueno, lo que puedes hacer es incorporarlo dentro del propio header, digamos. Por eso te digo, justamente lo que estamos viendo acá, que si el Bootstrap es común a todos, podemos dejarlo acá. Y ustedes me dicen, no, pero tengo
tengo CSS que solamente lo utilizan algunos. Entonces lo que puedes hacer es colocar tu header hasta acá. Bien, guardas. Entonces cuando vos vengas a tu vista vas a tener que incluir tu estilo, ¿no? Fíjate que el header, entre el header y el navbar, tenés que, sí, perdón, acá, lo que tenés en el admin, esto. ¿Mm? A mí en lo particular no me gusta nada, por supuesto. Pero con esto ya te da la versatilidad de que esto lo pegas en todas tus páginas, ¿sí? Esto y esto. Y donde empezás a trabajar es acá. Si vas a incorporar nuevos estilos, ¿sí? Mi CSS, mi estilo.css. Y esto tendría que tenerlo en una carpeta, ¿sí? Que está en public, ¿no? Y si no, se podría usar Tailwind, por ejemplo. Sí, yo no voy a evaluar Tailwind No, yo porque la digo verdad para que saber, no. pues, a mí, por ejemplo, no me interesa el día de mañana usar Bootstrap para mis proyectos. Ujú. Y quisiera saber cómo hacerlo con CSS o con alguna forma que sea eh, más de programar, porque yo no sé bien qué hay atrás de todo lo que usa Bootstrap, ¿no? Porque tiene un montón de código. Eh, pero Eh, no, y no quiero eso. Tailwind, bueno, si querés incorporar Tailwind, de vuelta. Lo que pasa es que Tailwind está más enfocado a framework, a librerías como React. Bien. Para hacer esto, yo creo que, bueno, a ver, lo que pasa con Tailwind es que vos lo vas a instalar como una dependencia después en una librería o framework, digamos, de JavaScript. Y lo vas a trabajar ya no haciendo de esta forma, ¿sí? Como hacíamos con el Bootstrap, sino incorporando como componente. ¿Bien? Sí, Y después lo otro que tiene es que Tailwind usa muchísimas clases. Es muy personalizable, digamos. Sí, para hacer una cosa sencilla tenés que escribir un montón de clases. Por eso a mí, para arrancar, no me gusta, digamos, Tailwind. sí, No discuto los estilos, son muy lindos, está perfecto, pero para empezar a aprenderlo, yo no, a aprender a estilizar, a mí no me gusta nada. Eh, pero bueno, ese es ya el gusto de cada uno, digamos, ¿sí? sí, sí. Así que, bueno, nada, eso. Bueno, de vuelta, si ustedes necesitan algo como esto, personalizado, le va a quedar así, ¿no? Bien, ¿cuál es la idea de esto, no? Que se ve medio raro. La idea es que ustedes enfoquen todo su esfuerzo, ¿sí? En trabajar acá, que es el contenido principal, ¿no? Acá es donde nosotros vamos a estar colocando, bueno, vamos a hacer ya, ¿sí? Vamos Yo a colocar entiendo que esto acá, sería mejor que React para el tema de páginas que necesiten posicionarse SEO y todo eso, ¿no? Como había dicho. exactamente, sí, exactamente. Pero igual, para eso ya hoy tenés frameworks como Next.js, digamos. Esto es para comprender el concepto. Lo que pasa es que si nosotros optamos por Next.js, imagínense lo que estamos, una locura sería, para empezar a enseñarle a renderizar del lado del servidor. Sería una locura porque todos los conceptos que hay atrás es un montón. Entonces, lo más sencillo es instalar una pequeña dependencia como de JS y trabajar aprendiendo un par de sintaxis y ya renderizamos de forma dinámica. Bien, Pug esa es sería simplemente otra, la idea. otra dependencia. Handlebars, a mí el que más me gustaba era Handlebar, pero tiene un error de seguridad que bastante severo y cuesta un poco también en la instalación, hay que configurar un par de cosas. En cambio, de JS con dos líneas ya lo tenés listo. Así que por eso me decanté por esto. Está bárbaro. Bueno, eh, sí, en Handlebars tiene un error que tenés que desactivar la seguridad para que se ejecute correctamente y eso permitía inyección de código, digamos. Bien. Bueno, estamos hasta acá. La idea entonces es mostrar, bueno, si ustedes siguen la semántica y demás, a mí lo que más me interesa cómo ustedes manejan la comunicación con el servidor, ¿sí? No voy a enfocar mi evaluación en lo que es el diseño, ¿sí? Por supuesto, para quien haga un buen diseño y demás, siempre se reconoce y hay, por supuesto, la puntuación que corresponde.
Pero me interesa la comunicación con la API, ¿sí? Eso es lo ideal. Bueno, acá yo, por ejemplo, tendría que tener la lista de publicaciones, ¿no? Entonces vamos a tener la lista de publicaciones. Publicaciones. ¿eh? Bueno, Una sí, consultita. Acá en esta pantallita ahora que usted está trabajando, mostraría el listado, vamos a decir, y en la otra vista exactamente. el formulario para ingresar una nueva publicación. Sí, eso nomás. ¿Vieron? Porque si no tenemos que pasar por un proceso de autenticación, validación de input y demás. Ah, pues No esa es sé la con idea qué. entonces. Sí, sí, eso nomás. Entonces háganlo algo así nomás. Desde un admin, ustedes guardan una publicación nueva. Y de hecho vamos a hacerlo desde acá primero. ¿Sí? Porque no tenemos todavía. A ver, bueno, en realidad sí tenemos. Pero vamos a hacerlo desde acá primero. Lo mismo que en el caso del index, me voy a copiar esta estructura y le voy a cambiar solo unos detalles. Vamos a ir completando esto. Y en De el esta forma admin, que usted mostró ahora, sectorizando, queda mucho más sencillo. Achica mucho el HTML, sí, el- imagínense, por ahí al principio, como todo, cuando uno empieza a aprender, es raro ver claro, esto, ¿sí? Pero van a ver que a la larga no tienen muy que copiarse práctico. todo el navbar, todo el header, y ver si algo está bien referenciado. Se desligan de eso, le importa, ¿no? Bueno, entonces, lista de publicaciones, acá no tenemos eso, lo que vamos a tener es un formulario, ¿sí? No va a enviar datos a ningún lado, pero sí va a tener, por ejemplo, una ID que diga nueva por nueva. Vamos a poner así nada más. Y acá me gustaría tener de esta manera, con la clase